Hola a todos, buen día. Bueno, el día de hoy nos corresponde hablar sobre el siguiente tema, que es ecosistemas y biodiversidad. Entonces vamos a comenzar hablando de definiciones un poco más generales para irnos a definiciones más particulares sobre pues estos dos términos principalmente. Entonces, para comenzar y a manera de introducción, me gustaría mencionar y dar la definición de qué es un ecosistema. Entonces resulta que un ecosistema puede definirse como el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y además con su componente o su ambiente abiótico. Dentro de los ecosistemas se pueden utilizar diferentes tipos de procesos. Podemos encontrar procesos como es la depredación, que son características biológicas muy particulares de ciertas especies. También podemos encontrar al parasitismo, la competencia, otros, por ejemplo, como la simbiosis, que los vamos a ver más específicamente más adelante en la clase. Además, estos ecosistemas o estas especies que hacen parte de los ecosistemas pueden interaccionar con el ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y nutrientes. Entonces, digamos que cada una de este conjunto de especies va a cumplir un rol biológico particular dentro del ambiente en el que se desenvuelve. Ahora, ¿de qué especies o cuáles son esos organismos que se encuentran dentro de los ecosistemas? Entonces resulta que como los ecosistemas pueden tener organismos muy variables, en este podemos encontrar aquellos de tipo que son bacterias, también podemos encontrar a los hongos, a las plantas y a animales que dependen unos de otros. Entonces aquí, por ejemplo, les coloqué una imagen representativa de bacterias. También puede ser el caso de algunos virus. Podemos encontrar aquí diversidad de hongos, también de plantas y pues de la variedad de especies que están presentes de animales en nuestro ecosistema. Entonces es muy importante tener en cuenta las relaciones que hay entre las especies y el medio ambiente que lo rodea, ya que teniendo en cuenta esto, pues se puede regular el flujo tanto de materia como de energía que está presente en los ecosistemas. Y ahora es importante tener en cuenta esta parte de qué compone al ecosistema o de qué está compuesto los ecosistemas. Entonces resulta que los ecosistemas están compuestos de dos partes principalmente. La primera parte son los seres vivos y la segunda parte es el ambiente físico. Para el caso de esa unión entre seres vivos más ambiente físico, hay dos componentes importantes que resultan ser los factores bióticos y los factores abióticos. Dentro de los factores bióticos, cuando hablemos de bio, vamos a hablar de aquellas cosas que tienen vida, ¿sí? Entonces, dentro de los factores bióticos podemos encontrar a todos aquellos seres vivos que hacen parte del ecosistema, como es el caso, por ejemplo, de plantas, animales, hongos, bacterias, seres humanos y diferentes tipos de microorganismos. Y para el caso de los abióticos, cuando encontramos la palabra a seguido de bio, quiere decir que son organismos sin vida. El a antes del bio significa sin. Entonces son aquellos dos elementos que no tienen vida en el ambiente. Y dentro de estos elementos podemos encontrar, por ejemplo, el agua, la luz del sol, la temperatura, el suelo, el aire y los diferentes tipos de minerales que están presentes. Entonces, digamos que es muy importante dentro de los ecosistemas tener una interacción entre los factores bióticos y abióticos y a continuación vamos a definir cada uno y cuáles son las características de estos tipos de factores. Entonces, vamos a comenzar hablando de los factores bióticos, que como les mencioné, son aquellos factores que podríamos decir que son factores que tienen vida o son organismos vivos. Entonces, la definición nos indica que estos factores bióticos son todos los organismos vivos donde podemos incluir plantas, animales, hongos, bacterias que se encargan de qué? De interaccionar en un ecosistema. Entonces,
estos tipos de organismos todo el tiempo van a tener una interacción. ¿Y cómo los podemos clasificar? Resulta que la clasificación puede estar dada por tres aspectos principales. La primera de ellas son aquellos organismos que se conocen como productores o también se les conoce como organismos autótrofos. Auto es que pueden estarlo haciendo por ellos mismos. ¿Sí? Entonces, dentro de esos productores o organismos autótrofos podemos encontrar, por ejemplo, a las plantas, a las algas y algunas bacterias que se conocen como cianobacterias. Dentro de la segunda etapa o aspecto, tenemos aquellos organismos que son de tipo consumidores o que también se le conoce como organismos heterótrofos, es decir, que necesitan de otros organismos o de otros procesos para poder alimentarse. Y dentro de estos heterótrofos, algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, los monos, cocodrilos, las tortugas, leones, por ejemplo. Sí, es decir, que dependen de otros organismos para ellos poder alimentarse. Y finalmente tenemos en la última clasificación a los organismos de tipo descomponedores, es decir, que se alimentan de materia orgánica en descomposición y principalmente podemos encontrar a aquellos organismos como los hongos y en algunos casos algunas bacterias que también pueden cumplir esa función. Ahora vamos a ir describiendo uno por uno. Vamos a comenzar entonces hablando de aquellos organismos que son autótrofos o también conocidos como productores. Entonces, dentro de estos organismos autótrofos, los podríamos definir como aquellos seres vivos que producen su propio alimento utilizando materia inorgánica y energía ambiental, principalmente dada por la luz del sol o por algunas reacciones químicas. Entonces, estos organismos autótrofos son los productores en la base de la cadena alimentaria y son esenciales o juegan un rol muy importante para nuestros ecosistemas al tener la capacidad de poder transformar la energía inorgánica en energía orgánica para los organismos que son dependientes de estos, es decir, para los organismos que son de tipo heterótrofos. Entonces, normalmente, dentro de estos organismos autótrofos, podemos encontrar un proceso muy conocido que generalmente hacen las plantas, algunas algas y cianobacterias, que se conoce como el proceso de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis, de manera muy general, es la capacidad que tienen ciertos organismos de utilizar la energía del sol y algunas partículas moleculares para atraparlo y poderse alimentar de esta manera y ahora sí que generar recurso y de esta forma poder favorecer su crecimiento. Entonces, dentro del proceso de la fotosíntesis tenemos que las plantas utilizan a su favor la energía solar, por ejemplo, el dióxido de carbono que está presente en el ambiente, el oxígeno y los azúcares. ¿Por qué estos principalmente? Porque principalmente el sol, el dióxido de carbono. Gracias a la incorporación de la luz solar y los beneficios del dióxido de carbono, las plantas pueden liberar oxígeno. Recuerden que el oxígeno es muy importante para nosotros, que somos organismos heterótrofos, para poder pues, hacer nuestros procesos biológicos naturales. Y también las plantas le brindan al sol al suelo y algunos otros organismos, pues la presencia de algunos azúcares que son importantes para el mantenimiento de la vida en la tierra, por ejemplo, para aquellos organismos que se alimentan principalmente de la tierra. Dentro de estos organismos autótrofos podríamos mencionar dos características que son muy importantes. La primera de ellas es que resulta que hay dos tipos principales de estos organismos, unos que son autótrofos fotosintéticos o que también se les conoce como fotoautótrofos, es decir, que de manera muy similar a lo que les mencioné anteriormente, son aquellos organismos que literalmente hacen fotosíntesis, es decir, que utilizan la luz del sol para convertir agua y dióxido de carbono en glucosa, recuerden que la glucosa es un azúcar, y en oxígeno a través de la fotosíntesis. Algunos ejemplos son entonces, ya decíamos que las plantas, que las algas, que algunas cianobacterias
Y también podemos encontrar a otros organismos como el fitoplancton, que se encuentran principalmente en mares. Del otro lado tenemos entonces aquellos organismos que son autótrofos quimiosintéticos, a los cuales también les podemos conocer como quimiolitotróficos, y son aquellos organismos que tienen la capacidad de obtener energía oxidando compuestos inorgánicos. ¿Y cuáles pueden ser estos compuestos inorgánicos? Principalmente el azufre o el hierro, y a diferencia de los fotoautótrofos, estos no necesitan de la luz del sol. Entonces, normalmente este tipo de organismos los podemos encontrar en el mar principalmente o en nuestra microbiota intestinal, porque son organismos, como es el caso de algunas bacterias, que viven en condiciones muy extremas y que pueden hacer estos procesos biológicos bajo esas condiciones extremas. Entonces, normalmente en el mar podemos encontrar a bacterias que pueden oxidar el azufre, convertirlo en glucosa, por ejemplo. Tenemos también aquellos organismos que pueden intercambiar el dióxido de carbono, por ejemplo, o el agua y el sulfuro de hidrógeno para utilizarlo a su favor y hacer otro tipo de procesos biológicos. Ahora, dentro de estos organismos autótrofos, tenemos que mencionar una característica que es bastante importante y es la relevancia biológica y ecológica que estos tienen. Entonces, por ejemplo, la importancia ecológica de estos organismos autótrofos constituye principalmente el primer eslabón trófico en los ecosistemas, proporcionando energía a otros organismos como son los herbívoros, los carnívoros y los descomponedores. Entonces, digamos que la importancia que cumplen en nuestros ecosistemas es que van a ser ese soporte en el primer eslabón trófico que tenemos. Si nos pasamos ahora, posteriormente, a hablar de los siguientes organismos que se encuentran en esa cadena alimentaria o que son tan importantes, podemos encontrar en segundo lugar a los que son de tipo heterótrofos o que también conocemos como consumidores. Entonces, estos organismos consumidores se reconocen por ser seres vivos que no tienen la capacidad de producir su propio alimento. ¿Y qué es lo que hacen? Obtienen la energía consumiendo materia orgánica de otros organismos. Entonces, ahora sí que se van a alimentar de todo aquello que producen plantas, que producen otros animales o que producen organismos descomponedores. Entonces, estos organismos heterótrofos se clasifican como consumidores en las cadenas tróficas y puede incluir a muchos organismos, como por ejemplo animales, como es el caso del león, por ejemplo, algunos hongos, muchas bacterias también, y especies que sean marinas y otro tipo de insectos. Entonces, de esta manera los podemos diferenciar de los autótrofos, teniendo en cuenta que los autótrofos tienen la capacidad de fabricar su propio alimento, pues los heterótrofos no la tienen. Ahora, ¿cuáles son esas características principales de estos organismos heterótrofos? Lo primero es su forma de nutrición. Estos organismos incorporan lo que son moléculas orgánicas complejas y las degradan para obtener energía y nutrientes. También la clasificación por dieta, porque los podemos encontrar de tres tipos principales, que son aquellos que son herbívoros, es decir, que se alimentan principalmente de plantas, otros que son carnívoros, es decir, que se alimentan principalmente de otros animales, y los omnívoros que tienen la capacidad de variar su dieta. Digamos, pueden alimentarse tanto de plantas como de animales o de otro tipo de organismos presentes en el ambiente. También tenemos que otra de las características es que pueden llegar a ser parásitos porque pueden obtener nutrientes a expensas de otro ser vivo, que puede ser, por ejemplo, el hospedero. Dentro de parásitos podemos encontrar, por ejemplo, a las garrapatas, que tienen la capacidad de alimentarse, por ejemplo, de la sangre, en el caso, para poner un ejemplo muy puntual,
de los perros o de los gatos o de animales como los caballos, por ejemplo, es muy normal que exista esta característica parasitaria. No cuentan con clorofila, es decir, que no pueden realizar procesos fotosintéticos. Dentro de estos organismos heterótrofos podemos encontrar algunos ejemplos importantes, como por ejemplo nosotros como animales, los humanos, somos organismos heterótrofos, nos alimentamos, por ejemplo, de carne de pollo, pero pues también podemos alimentarnos de mm, algunos vegetales, por ejemplo. Tenemos a los leones, a las vacas, a los insectos. También tenemos algunos hongos como son los mohos, las levaduras, las setas, que comúnmente también son base de la alimentación de algunos de estos organismos heterótrofos y también microorganismos como bacterias y protistas. Entonces, a diferencia de las plantas, que son organismos autótrofos, los heterótrofos van a depender totalmente de la ingesta externa de la energía orgánica. Y en tercer lugar, dentro de estos factores bióticos tenemos a los organismos que son de tipo descomponedores. Y los descomponedores también se caracterizan por ser organismos heterótrofos, los cuales son principalmente bacterias y hongos. Y estos son muy importantes para nuestra cadena alimentaria porque transforman todo lo que es materia orgánica muerta, como es el caso, por ejemplo, de cadáveres, hojas, excrementos, en compuestos inorgánicos. ¿Y por qué es tan importante? Porque ellos tienen la capacidad de reciclar nutrientes esenciales para mantener nuestros suelos fértiles, por ejemplo. Dentro de estos organismos descomponedores tenemos a las bacterias del agua, tenemos algunas setas, tenemos a las lombrices y tenemos algunos escarabajos, que por ejemplo los escarabajos suelen ser descomponedores porque se alimentan de estiércol principalmente, al igual que las lombrices. Algunos ejemplos de estos organismos descomponedores, pues principalmente son de tipo microorganismos, como bacterias y hongos, que tienen la capacidad de descomponer químicamente la materia. También tenemos a otros que se conocen como detritívoros o invertebrados, como es el caso de las lombrices de tierra, las cochinillas, las termitas, los caracoles, los milpies y las larvas de algunos insectos. Y tenemos a los necrófagos o coprófagos, que son organismos que se alimentan de cadáveres o también de excrementos. Ahora, ¿cuál es la relevancia ecológica que tienen estos organismos descomponedores? Porque claramente también son muy importantes para nuestros ecosistemas. Entonces, la primera es que se encargan del reciclaje de nutrientes, es decir, que tienen la capacidad de convertir restos complejos en sustancias minerales para, ahora sí que convertirlos en nutrientes que las plantas pueden absorber nuevamente. También son muy importantes para la limpieza de los ecosistemas porque tienen esa capacidad de eliminar restos orgánicos, evitando así pues la acumulación de materia muerta. Y finalmente, pues son importantes porque participan en el ciclo de la materia, es decir, que sin ellos, pues los nutrientes quedarían atrapados en materia muerta, deteniendo el crecimiento de los que son productores. Y bueno, dentro de estos factores bióticos ya vimos que esa división que se compone de autótrofos, heterótrofos y descomponedores, pues resulta que esos tres tipos de organismos juegan un papel muy relevante en los ciclos de vida porque conforman lo que se conoce como la cadena trófica o la cadena alimentaria. Y esta cadena trófica o alimentaria se reconoce por ser un proceso muy importante de transferencia energética y de nutrientes entre las especies que conforman un ecosistema, donde lo que hace cada organismo es que se alimenta del anterior y es alimento del siguiente. Entonces, la cadena trófica o la cadena alimentaria literalmente es de tipo pirámide. Es una pirámide donde los organismos más basales o más básicos van a ser fuente de energía para los siguientes eslabones. Entonces, en la base de esta cadena podemos encontrar a los organismos que son productores primarios o los que conocimos ahorita que son de tipo autótrofos. Entonces, ¿qué encontraríamos en este primer eslabón? Aquellos que son plantas, algas, cianobacterias. Esos organismos son consumidos por
los productores primarios, que también se llaman consumidores primarios o herbívoros. Y aquí, por ejemplo, están dentro de este eslabón lo que pueden ser grillos, algunos insectos como por ejemplo las abejas, polillas, gusanos, hormigas, y estos se conocen como consumidores primarios o herbívoros. En el tercer eslabón podemos encontrar a los organismos que se comen a los consumidores primarios y los vamos a reconocer como consumidores secundarios o también llamados carnívoros, ya que estos consumidores secundarios se alimentan de los primarios. Y los organismos que se comen a los consumidores secundarios se van a llamar consumidores terciarios y son carnívoros que se van a comer a otros carnívoros. Y finalmente, pues algunas cadenas alimentarias tienen niveles adicionales, como es el caso de esta cadena que les puse aquí, donde podemos encontrar a los consumidores cuaternarios, que son carnívoros que se van a comer a los consumidores terciarios. Y bueno, digamos que estos consumidores cuaternarios son unos superconsumidores, porque ahora sí serían como la punta de esa pirámide de la cadena trófica. Es importante mencionar que dentro de cada proceso biológico que ocurre en esta cadena trófica hay una liberación de calor, y esa liberación de calor también va a generar que haya una eliminación de desechos y materia muerta, donde todos esos desechos y materia muerta van a ser ahora sí que atrapados y descompuestos por aquellos organismos que son de tipo descomponedores. Y ahora sí, de esta manera se terminaría esa parte de la cadena trófica. De esta manera es que funciona y de esta manera es que se lleva a cabo el proceso. También dentro de cada uno de los consumidores va a haber un gasto energético. Entonces, por ejemplo, los consumidores cuaternarios que se alimentan de consumidores terciarios, pues van a ser un mayor gasto de energía, una mayor ingesta calórica también, que va a generar que en algún momento la cadena empiece a disminuir ese consumo de energía. Y bueno, dentro de esta cadena trófica o alimentaria, quería ponerles un ejemplo puntual para que ustedes vean cómo podríamos definir a los tipos de consumidores. Entonces, aquí un ejemplo muy particular es el caso de las algas verdes, que son productores primarios. Este productor primario es consumido por un consumidor primario que son los moluscos. Posteriormente, los moluscos se convierten en la comida de un consumidor secundario, que es un pez que se llama Cotus cognatus. Y finalmente, este pez, que es un consumidor secundario, pasa a ser la comida de un consumidor terciario, que en este caso sería un pez más grande, que es el salmón real. Y de esta manera cerraríamos esa parte de la cadena trófica, desde la ingesta de las algas verdes hasta el consumo de los consumidores secundarios, que son adquiridos por el salmón real. Y así como este ejemplo, pues digamos que hay muchos ejemplos en la naturaleza donde pues la cadena trófica funciona de manera correcta, y es muy importante que sigan ese eslabón o esa continuidad, porque si en algún momento la cadena trófica llega a quedarse como en algún punto, es decir, que no haya un consumidor primario, un consumidor secundario, la cadena trófica va a comenzar a pararse y esto puede generar daños en los ecosistemas. ¿Cuáles son las características importantes de la cadena trófica o de la cadena alimentaria? En esta parte que estamos hablando de factores bióticos, entonces principalmente una de las características importantes está relacionada con el flujo de energía, donde la energía va a fluir en una sola dirección y va a disminuir en cada nivel, perdiéndose en forma de calor, como se los acababa de mencionar. También otra característica importante está relacionada con el equilibrio. Entonces, la desaparición de un eslabón podría afectar drásticamente todo lo que es el equilibrio del ecosistema, causando, por ejemplo, superpoblación de algunas especies y la falta de alimento para otras especies. Por eso es tan importante que este proceso se lleve de manera consecutiva y logre llegar al final. Y finalmente, otra característica es la diferencia con redes tróficas, pues porque
Mientras la cadena es lineal, por ejemplo, tenemos el pasto, que es el alimento del grillo, y el grillo es el alimento del ratón, pues la red trófica ahora sí que va a ser una interconexión de varias cadenas alimentarias en un ecosistema. Entonces, puede que hayan variaciones, como les puse aquí en este caso, este ejemplo, donde el maíz aquí puede ser el alimento, por ejemplo, de la mosca puede ser el alimento de la rana puede ser el alimento de la serpiente y la serpiente puede ser el alimento del águila. Pero recuerden que entre la variedad de especies, pues también puede haber una interconexión de estas propiedades de la cadena trófica, donde muchos animales van a compartir a el organismo del cual se alimenta. Entonces, este es un ejemplo muy particular que podemos tener porque, por ejemplo, la serpiente es depredador de la rana, pero también puede ser depredador de este ratón y el zorro también es depredador de este ratón. Entonces, pueden haber momentos donde la cadena trófica también se interconecte, genere interconexiones, porque hay muchos organismos que pueden ser consumidores primarios que son alimento de muchos consumidores secundarios. Y bueno, generalmente las cadenas tróficas no superan los 4 o los 5 eslabones y hay una razón muy importante del por qué esto no pasa y es porque hay mucha pérdida energética. Entonces, normalmente se queda entre 4 y 5 eslabones. Y bueno, dentro de estos procesos de la cadena trófica y de cómo se alimentan unos organismos de otros, resulta que hay 3 procesos importantes que también conocemos como las relaciones ecológicas. Entonces, tengan en cuenta que mientras está ocurriendo todo este proceso de la cadena trófica y o la cadena alimentaria, están ocurriendo muchos otros procesos biológicos dentro de esa cadena trófica y a esos procesos se les conoce como relaciones ecológicas. Entonces resulta que hay 3 relaciones ecológicas principales que son la competencia, la depredación y el mutualismo, que son interacciones interespecíficas muy importantes que moldean los ecosistemas. Entonces vamos a comenzar hablando de lo que es la competencia y aquí les coloqué 2 signitos de menos porque resulta que dentro de los procesos de competencia ambos organismos tienen la capacidad de perder o tener factores que juegan más en contra que a favor. Resulta que la competencia se produce cuando 2 especies necesitan los mismos recursos limitados, como por ejemplo el alimento, la luz, el espacio, lo que resulta en un perjuicio para ambas partes al limitar su crecimiento o su supervivencia. Vamos a regresarnos al ejemplo anterior que les daba de la serpiente y el zorro, donde es probable que el ratón sea su única fuente de alimento. Entonces van a haber 2 especies que están compitiendo por ese solo recurso, por ese mismo recurso. Es probable que ambas pierdan, que entren en un proceso de competencia, porque solamente hay un ratoncito disponible en el ecosistema, por ejemplo, lo cual lleva a problemas de alimentación. Y recuerden que cuando hay problemas en la cantidad de alimento que hay disponible en el medio ambiente, también la reproducción se ve afectada. Entonces, estos procesos de competencia, les voy a dar un ejemplo muy puntual y es el de los leones y las hienas cuando compiten por la misma presa. Entonces, normalmente estos tipos de competencia pues les generan ahora sí que una repercusión a estas especies o a estos organismos porque va a haber ahora sí que una limitación de sus recursos. Por ejemplo, les coloqué aquí este dibujito de 2 leones, donde pues estos leones suelen luchar normalmente por el derecho a parearse con una hembra y dentro de la búsqueda de ver quién es el que se va a parear, pues entre ellos se muerden, entre ellos se atacan y normalmente casi siempre uno es el que muere. Entonces recuerden que en esta mortandad de especies, pues puede ir disminuyendo el porcentaje de organismos que puedan estar disponibles en los ecosistemas. Y en la segunda parte de estas relaciones ecológicas tenemos a otra que es la depredación. Entonces resulta que la depredación tiene un signo positivo y un signo negativo. Y ustedes se preguntarán por qué.
Resulta que dentro de los procesos de depredación siempre va a haber un organismo que sale beneficiado, por eso hay un signo positivo, y otro organismo que se perjudica y por eso tenemos ese signo negativo. Entonces, a la depredación la vamos a definir como esa interacción donde una especie, que es la depredadora, se alimenta de otra, que es la que se conoce como la presa. Esto va a beneficiar al depredador y va a causar la muerte de la presa. Entonces, este tipo de interacciones y de relaciones ecológicas que normalmente ocurren en la cadena trófica son muy importantes para el equilibrio ecológico, ya que puede controlar la cantidad de población que está en un medio ambiente. Entonces, aquí les puse un ejemplo y es un leopardo cazando a un antílope, que normalmente es un ejemplo muy claro de la depredación. Aquí también les puse, por ejemplo, de una leona que cazó a una cebra, también es un ejemplo de depredación. Y en la tercera y en la última relación ecológica que es más común en nuestro ambiente, tenemos aquella relación ecológica que es de tipo mutualista. Cuando hablamos de mutualismo, aquí ustedes pueden observar que hay dos signos positivos. ¿Por qué? Pues porque ambas especies se están viendo beneficiadas. Entonces, el mutualismo lo podemos definir como una asociación en la que dos especies diferentes tienen la capacidad de interaccionar y ambas obtienen beneficios. De esta manera, pues pueden mejorar sus condiciones de vida. Entonces, un ejemplo muy común es la polinización, donde las abejas lo que hacen es que tienen la capacidad de obtener el néctar de las flores y de esta manera las flores se pueden reproducir. Otro ejemplo es el de los líquenes, donde hay una interacción mutualista entre una alga y un hongo, y esta normalmente ocurre en los árboles o en las piedras, por ejemplo. Otro ejemplo muy común es el de el pez, que es el pez Nemo, con anémonas, porque ahora sí que el pez utiliza las anémonas como su resguardo y de esta manera pues es difícil que llegue algún depredador que lo pueda atacar. Entonces, estas relaciones ecológicas, tanto las de tipo competencia, depredación y mutualismo, son muy importantes para la estructura de la comunidad, para la estructura de los ecosistemas, ya que este tipo de relaciones ecológicas mantiene el flujo de energía en la naturaleza. Ahora sí, que son los encargados de mantener a la naturaleza en cierto equilibrio. Y bueno, habiendo hablado entonces de esos factores bióticos, donde entonces recuerden que dentro de los factores bióticos hablamos de todas esas características que mantienen a los organismos vivos y de todas sus relaciones ecológicas. Vamos a pasarnos a esa segunda clasificación, que son los factores abióticos. Y recuerden que les mencionaba un inicio que al inicio nos indica que sí. Por eso les coloqué aquí entre paréntesis que hablamos de aquellos factores sin vida. Estos factores abióticos van a ser todos los componentes físicos, todos los componentes químicos no vivos de un ecosistema que se encargan de determinar las condiciones ambientales y la supervivencia de los seres vivos. Entonces, ¿qué incluyen estos factores abióticos? Dentro de estos factores tenemos el agua, por ejemplo, la luz del sol, la temperatura, el suelo, el aire, los nutrientes. Y todos esos factores abióticos van a ser muy importantes para el equilibrio de los ecosistemas, influyendo directamente en la reproducción y en la adaptación de los organismos. Ahora sí que para que los ecosistemas se mantengan de manera estables, pues debe haber presencia de agua, debe haber presencia de la luz del sol, inclusive de la luz de la luna también para los ritmos circadianos por los cuales se rigen muchas especies. Debe haber presencia de rocas y montañas que son el refugio de muchas especies y también de suelos que sean ricos en muchos minerales, por ejemplo. Entonces ahora sí que los factores bióticos y los factores abióticos pues trabajan en conjunto para mantener a nuestro ecosistema en una homeostasis todo el tiempo.
Y bueno, ¿cuáles son esos principales factores abióticos y qué incluye cada uno de estos? ¿Por qué son tan importantes? Entonces tenemos al clima y a la temperatura. Estos dos se encargan de determinar la supervivencia de las especies y sus ritmos metabólicos. Tenemos el agua, que es vital para la hidratación y para los procesos biológicos. Tenemos a la luz del sol, que es la fuente primaria de energía para llevar a cabo la fotosíntesis. El suelo y los minerales, los cuales definen la disponibilidad de nutrientes y el soporte para las plantas. El aire y la atmósfera, las cuales se encargan de proporcionar el oxígeno y la producción de dióxido de carbono, que es muy importante. Y finalmente tenemos a la salinidad y al pH, que son factores químicos cruciales, especialmente en los ambientes de tipo acuáticos. Ahora, ¿cuáles son esas características clave de los factores abióticos? Primero es que son inertes, es decir, que no tienen vida y nunca la han tenido. También que son determinantes, es decir, que van a definir qué tipos de organismos pueden habitar en un ecosistema, porque claramente cada organismo se va a adaptar a las condiciones de los ecosistemas. También una característica importante es que deben ser interactivos, es decir, que puedan interaccionar con los factores bióticos, es decir, con los seres vivos, para mantener el equilibrio ecológico. Entonces, estos factores van a variar según sea el entorno, ya sea terrestre, por ejemplo, donde va a ser muy importante algunos como la luz, como el viento, o marino cuando hablamos de salinidad y de las corrientes marinas. Y bueno, dejando entonces la parte de los factores bióticos y abióticos, tenemos que decir que la suma de estos factores bióticos y abióticos nos va a determinar, ahora sí, que los tipos de ecosistemas en los cuales se van a desarrollar todos estos procesos. Entonces resulta que desde 1992 los ecosistemas han adquirido una gran importancia gracias al convenio sobre la diversidad biológica ratificado por más de 175 países del mundo y en este marco se establece el compromiso de cada uno de estos países en la protección y en la conservación de los ecosistemas y de los hábitats naturales. Tenemos tres tipos de ecosistemas principales, que son los ecosistemas acuáticos, los ecosistemas terrestres y los ecosistemas que son de tipo mixtos. Dentro de los acuáticos tenemos todo lo que está relacionado con el mar, con los ríos, con los lagos y las lagunas. Con los terrestres, aquellos que son de tipo desiertos, bosques, selvas, matorrales. Y dentro de los mixtos podemos tener aquellos que son humedales o costas. Vamos a ir definiendo cada uno de estos para dejar mucho más en claro cada definición. Entonces, estos tipos de ecosistemas los vamos a clasificar en estos tres, que son terrestres, acuáticos y mixtos. Y la diferencia va a radicar principalmente por eh, la forma en que se desempeñan y el rol que cumplen en la mayoría de las especies. Entonces, los ecosistemas terrestres los vamos a definir como todas esas comunidades biológicas que se desarrollan sobre superficie sólida de la Tierra. Entonces, vamos a hablar de qué son aquellos organismos que se pueden mantener firmes en la Tierra. Y aquí tenemos, por ejemplo, los suelos, las montañas y el aire, diferenciándose de los acuáticos, por ejemplo, por la falta de grandes cuerpos de agua dominantes. Entonces, dentro de esos ecosistemas terrestres, pues vamos a tener también una gran diversidad de organismos. ¿Cuáles son las principales características y los tipos de estos ecosistemas terrestres? Entonces, tenemos que la principal característica es que hay una gran biodiversidad adaptada, porque en los ecosistemas terrestres pues tenemos muchas especies de flora y de fauna que están especializadas para vivir en la tierra, ya que tienen esa capacidad de respirar oxígeno y adaptarse a la disponibilidad de agua. ¿Y cuáles son esos tipos de ecosistemas terrestres? Entonces las vamos a dividir principalmente en cinco. Aquellos que son de tipo selva y bosques, que son áreas con gran vegetación, que tienen gran humedad
y una alta diversidad biológica. También tenemos los desiertos, que son zonas más áridas, con extremas variaciones de temperatura y un tipo de vegetación muy particular que se conoce como vegetación xerófita, que son aquellas especies que conocemos como los cactus. También tenemos a las praderas y a los pastizales, que son las llanuras con hierbas y vegetación herbácea con estaciones muy bien definidas. Tenemos otro que se conoce como la tundra, que son esas regiones frías con el subsuelo congelado y con una baja vegetación. Y finalmente a las montañas, que son esos ecosistemas de altura con cambios drásticos de temperatura según sea la altitud a la que se encuentren. Entonces aquí les puse una representación gráfica de cómo se observan estos ecosistemas terrestres y si ustedes observan, pues todos tienen ciertas diferencias. Las selvas y los bosques se caracterizan por tener una gran cantidad de material vegetal que es demasiado frondoso. Normalmente son árboles muy frondosos que tienden a como a juntarse entre ellos, por ejemplo. En el desierto, pues ahora sí que es una poca variedad de vegetación, por ahí vegetación presente, como por ejemplo los cactus. Y si ustedes ven, la roca juega un papel bastante relevante en el desierto porque aparece con gran frecuencia. Tenemos a las praderas y a los pastizales, que son esas áreas de gran longitud que ocupan un gran espacio de los ecosistemas, pero que normalmente tienen una vegetación un poco más baja comparado a las selvas y a los bosques. Y la tundra, que ahora sí es un panorama un poco más de tipo solitario, porque son condiciones tan extremas, mm, temperaturas tan bajas, que aunque hay ecosistema y organismos presentes aquí en este ecosistema, pues son un tanto más difíciles de encontrar. ¿Cuál es la importancia de los ecosistemas terrestres y también las amenazas? Los ecosistemas terrestres son muy importantes para la vida de los humanos porque proporcionan regulación de clima, retención de agua, de alimentos. Sin embargo, pues están amenazados por algunos procesos antropogénicos que nosotros los seres humanos hemos introducido, que son la deforestación, la expansión agrícola, la minería, el cambio climático, por ejemplo, que el cambio climático pues está dado ahora sí que por todos estos procesos que nos hemos encargado nosotros los humanos de hacer un problema mucho más grande. También los ecosistemas terrestres tienen dos componentes básicos que son el biotopo, que se va a definir como todo lo que es el entorno físico, que está compuesto por el suelo, aire, el clima, la luz, la temperatura, y también otro proceso que se conoce como la biocenosis, que es donde aparecemos ahora sí todos los seres vivos, como plantas, animales y microorganismos. Entonces los ecosistemas terrestres pues juegan un papel muy importante en todos los temas de la vida en la Tierra. Vamos a pasarnos al segundo ecosistema, que son los ecosistemas acuáticos. Y dentro de los ecosistemas acuáticos, eh, podemos decir que son aquellos entornos donde aparece el agua. Entonces puede ser agua salada o agua dulce y va a ser el componente principal y el hogar de muchas especies de plantas y animales. Entonces los ecosistemas acuáticos cubren la mayor parte de la Tierra, abarcando océanos, mares, ríos, lagos, humedales y también algunas aguas subterráneas. Y estos ecosistemas acuáticos son muy importantes para la vida, para la regulación térmica y también para la biodiversidad. Hay dos tipos principales de ecosistemas acuáticos, que son los marinos y los dulceacuícolas, donde los marinos son aquellos ecosistemas de agua salada que están caracterizados por una alta concentración de sales. Aquí se puede incluir a los océanos, a los mares, a los arrecifes de coral y también a los marismas. Y tenemos a los dulceacuícolas o los que son de agua dulce, que son cuerpos de agua que tienen una baja salinidad y se dividen en tres principalmente, que son los lóticos, los lénticos y los salobres. Entonces, dentro de los lóticos tenemos aquellos donde podemos reconocerlos porque son aguas que fluyen,
sea que todo el tiempo están fluyendo, como es el caso de los ríos y los arroyos, los lénticos, donde pues podríamos hablar de los que son de agua estancada, como es el caso de los lagos, de los estanques y de las lagunas, y tenemos a los salobres, que son esas zonas de transición, donde lo que pasa es que el agua dulce se junta con el agua salada, y esto es más común en ecosistemas como los manglares o los estuarios, donde tanto el agua de río como el agua del mar pues se juntan. Aquí un ejemplo de estos tipos de ecosistemas acuáticos. Aquí es un ejemplo de un ecosistema marino donde podemos ver a todos los pececitos al lado de un arrecife de coral, los dulceacuícolas representados principalmente por ríos o arroyos. Aquí tenemos a los lóticos, es decir, que el agua fluye, a los lénticos, que el agua es estancada, y los salobres, donde hay una interacción de agua dulce con agua salada. Y bueno, ¿cuáles son las características y los componentes de estos ecosistemas acuáticos? Entonces, número uno, la biodiversidad. Estos ecosistemas tienen una gran diversidad de flora y fauna, incluyendo peces, mamíferos marinos, algunos anfibios, algas y también microorganismos. Los componentes abióticos, como por ejemplo la temperatura, donde la profundidad pues llega a tener cierta función importante, la salinidad, la luz del sol, el oxígeno disuelto, llegan a ser factores clave para la vida en estos entornos. También la densidad. Recuerden que el agua, al ser más densa que el aire, permite que los organismos puedan flotar y se puedan desplazar en diferentes planos. ¿Cuál es la importancia y la conservación de estos ecosistemas acuáticos? Entonces, principalmente, estos ecosistemas son los que mantienen el equilibrio del planeta y proveen servicios esenciales como la protección costera, por ejemplo, para el caso de los manglares, y la regulación del clima. Entonces, digamos que son amortiguadores porque son muy importantes durante el cambio climático. Sin embargo, estos ecosistemas se ven seriamente perjudicados por la contaminación y también por el cambio climático. Y finalmente tenemos a los ecosistemas que son de tipo mixtos. Entonces, estos ecosistemas mixtos van a ser una zona de transición híbrida que combina características terrestres con características acuáticas, donde ahora sí que especies de ambos medios tienen la capacidad de convivir y de interaccionar entre ellas. Actúan como unas zonas intermedias. Entonces aquí tenemos un ejemplo que son las costas, tenemos otro ejemplo que son los humedales, tenemos a los manglares, que son esenciales para la biodiversidad y son el refugio, la alimentación y lugares para la reproducción de muchas especies. ¿Cuáles son esas características principales de estos ecosistemas mixtos? Primero, que son una zona de transición, es decir, que como en esta foto pueden ustedes observar, comparten elementos de medio terrestre y acuático. La adaptación, la flora y la fauna están adaptadas a estas condiciones variables, como es el caso de las mareas o de algunas inundaciones. Y finalmente la función ecológica, ya que ayudan a prevenir la erosión y actúan como filtros naturales. ¿Cuáles son esos principales tipos de ecosistemas mixtos? Entonces tenemos a los humedales, que son zonas terrestres que están saturadas de agua de manera permanente o temporal, a las costas o a los litorales, que son las zonas de unión entre la tierra y el mar o los océanos, y tenemos a los manglares, que son bosques leñosos que se desarrollan en la intersección de agua dulce con agua salada. Aquí les coloqué un ejemplo de cada uno de estos tipos de ecosistemas mixtos, donde aquí vemos un humedal, aquí tenemos a las costas o a los litorales y finalmente tenemos a los manglares. Ahora, ¿cuáles son algunos de estos ejemplos de flora y fauna que puede estar presente en los ecosistemas mixtos? Entonces, un ejemplo de fauna pueden ser las nutrias, que se los coloqué aquí abajito en una figura, los caimanes también, cocodrilos, tortugas marinas, garzas, flamencos, pelícanos, cangrejos. La flora puede ser los mangles o pastos marinos, como pueden ver aquí en esta imagen de la derecha, algunos lirios acuáticos y otras especies que se conocen como juncos y cipreses.
Y estos ecosistemas son bastante importantes para el equilibrio de nuestro ambiente porque sirven como una barrera natural para reducir, por ejemplo, el riesgo de inundaciones. Y bueno, ¿cuál es la importancia que tenemos nosotros y qué es el papel que tenemos que jugar nosotros como sociedad para proteger a estos tipos de ecosistemas? ¿Por qué es tan importante que los protejamos? Entonces, primero, porque gracias a estos ecosistemas se mantiene el equilibrio ecológico. Los ecosistemas pueden regular las poblaciones, los ciclos de nutrientes y de energía, y si se llegan a alterar, pues todo el sistema se va a desequilibrar. También porque proveen servicios esenciales que se conocen como servicios ecosistémicos, ya que podemos tener acceso a aire limpio por la presencia del oxígeno, al agua potable, algunos alimentos y recuerden que gracias a muchas especies podemos también tener acceso a la medicina. En tercer lugar, otra de las importancias es que son importantes para aumentar la resiliencia o la capacidad de recuperación, ya que a una mayor biodiversidad, una mayor capacidad del ecosistema para resistir y recuperarse de cambios como por ejemplo sequías, enfermedades, cambio climático. También se pueden evitar algunos colapsos ecológicos porque pues, cuando se pierde la biodiversidad, acuérdense que se puede romper lo que son las cadenas alimenticias, se disminuye la estabilidad y el ecosistema puede transformarse o puede desaparecer. Por eso es muy importante que nosotros, como seres humanos, tengamos esa responsabilidad con los ecosistemas y tratemos de ocasionar la menor cantidad de daño posible. Y bueno, hablando entonces de esta parte de los ecosistemas, es importante que mencionemos también el término de biodiversidad. Resulta que dentro de todos estos ecosistemas, si ustedes se dieron cuenta, pues podemos incluir una gran cantidad de especies. Entonces, ¿qué vendría siendo la biodiversidad? La biodiversidad la podríamos definir como la variedad de seres vivos, donde recuerden que dentro de los seres vivos podemos incluir plantas, animales, hongos, microorganismos que están presentes en el planeta, incluyendo, y muy importante, la variabilidad genética y todos los ecosistemas que conforman. Entonces, la biodiversidad es el resultado de muchos años de evolución y resulta importante para la supervivencia humana, ya que recuerden que nos provee aire limpio, nos provee agua, nos provee alimentos y regulación climática. Entonces, recuerden que este término lo podríamos desglosar en dos maneras, como bio y diversidad. Bio, recuerden que estaríamos hablando de todos los aspectos biológicos de vida, entonces estaríamos diciendo que la biodiversidad es toda esa diversidad que encontramos en nuestros sistemas biológicos que se encuentran vivos. ¿Y cuáles son esos componentes claves de la biodiversidad? Bueno, son tres. Diversidad genética, de la cual ya hemos hablado mucho, donde dentro de la diversidad genética encontramos la variación de genes dentro de una misma especie. Recuerden que esa variación de genes nos permite todos los procesos de adaptación. Tenemos la diversidad de especies, que son la cantidad de seres vivos diferentes, desde bacterias hasta los animales complejos. Y finalmente tenemos a la diversidad de los ecosistemas, donde hay una variedad de hábitats, donde podemos encontrar selvas, desiertos, océanos y todas esas relaciones funcionales entre los organismos y su entorno. Entonces, esos tipos de biodiversidad los podemos agrupar en esos tres principalmente, que es la genética, la de las especies y la de los ecosistemas. Ahora, ¿por qué es tan importante la biodiversidad? Entonces, la biodiversidad es fundamental porque sostiene la vida en la Tierra, garantizándonos todo lo que tiene que ver con el equilibrio ecológico, la seguridad alimentaria, el suministro de agua, de aire limpio y también de la medicina. Entonces, además de todo esto, pues los ecosistemas diversos suelen ser más resilientes. Cuando hablamos de resiliencia, quiere decir que aguantan mucho más, que tienen esa capacidad de soportar muchas adversidades. También regulan el clima y limitan la propagación de enfermedades,
siendo esenciales para la economía y para el bienestar humano. Actualmente, digamos que la biodiversidad enfrenta una crisis acelerada debido a la actividad humana, con 1 millón de especies que se encuentran en peligro de extinción. Y hay 4 amenazas principales, que es la deforestación, que es cuando eliminamos drásticamente todo lo que son bosques y selvas. Recuerden que los bosques y las selvas nos proveen de una gran cantidad de oxígeno. También otra amenaza es la contaminación, como ven ustedes aquí en esta segunda imagen, debido a la degradación del entorno natural. En tercera instancia tenemos el cambio climático, que es esa variación a largo plazo de la temperatura y de los patrones climáticos de la Tierra. Por eso normalmente ocurren muchos incendios forestales por estos cambios climáticos y por esta elevación de la temperatura. Y finalmente, la sobreexplotación. Entonces, todo lo que tiene que ver con pesca y con caza excesiva está acabando con nuestra biodiversidad. Y bueno, algo muy importante es que todos nuestros países están o tienen el deber de conservar la biodiversidad. Entonces resulta que a finales del siglo XX surgió una preocupación global por el deterioro ambiental y por la pérdida de esta biodiversidad. Entonces, en el año de 1992, en Río de Janeiro, se firmó el Convenio sobre Diversidad Biológica, donde incluía los siguientes objetivos, que era conservar la biodiversidad, tener un uso sostenible de los recursos y una distribución justa de beneficios de estos recursos. ¿Y cuáles fueron las principales acciones que se plantearon en esta reunión? Entonces, primero, crear áreas protegidas donde ahora sí se pudieran cuidar a muchas especies que se encontraban en peligro de extinción. También conservación en laboratorios o bancos. Por ejemplo, ya tenemos un banco de semillas que se encuentra ahora sí que situado en una parte muy específica pues de nuestro planeta, donde difícilmente ocurriría una catástrofe ambiental, y que, teniendo en cuenta esto, en algún momento de que sea necesario, pues está ahora sí que un respaldo de todo el banco de semillas que tenemos en todo el mundo. También la conservación en laboratorios es muy importante, porque pues recuerden que en los laboratorios ahora sí que podemos proteger a muchas especies que se encuentran en peligro de extinción, estarlas ahora sí que teniendo un mejor cuidado. También otra de las acciones era recuperar a las especies que se encontraban en peligro, hacer educación y capacitación científica y una cooperación internacional. Entonces ahora sí que esta problemática del calentamiento global y de la pérdida de biodiversidad, pues nos incumbe a todos y es un problema de todos. De hecho, pues la biodiversidad es una responsabilidad global y es esencial para el desarrollo sostenible y para que se siga manteniendo nuestros ecosistemas de manera correcta a través pues, en el mundo. Y bueno, finalmente, como conclusión de esta clase, pues podríamos mencionar que los ecosistemas y la biodiversidad están estrechamente relacionados y son muy importantes para la vida en nuestro planeta. Los ecosistemas ahora sí que funcionan gracias a la interacción entre los seres vivos y su entorno, mientras que la biodiversidad les va a proporcionar estabilidad, resiliencia y capacidad de adaptación frente a los cambios. La conservación de la biodiversidad no solo es importante para mantener el equilibrio ecológico, sino también para asegurar recursos esenciales como alimentos, agua, medicinas. Sin embargo, pues las actividades humanas han puesto en riesgo estos sistemas, por lo que su protección es una responsabilidad de todos. Y bueno, finalmente, como tarea, tienen que elaborar los siguientes ejercicios. El primero es elaborar una lista de 10 especies en peligro o que se encuentren amenazadas en México, y deben incluir el nombre común, el nombre científico de estas especies, el tipo de organismo, me van a mencionar si estamos hablando de un animal o de una planta, el ecosistema donde habita, entonces si habita en ecosistema terrestre, ecosistema acuático, la principal causa de su amenaza. Entonces pueden decirme que es por deforestación, que puede ser por
em, pesca excesiva, por ejemplo, por caza excesiva. Y en el punto número 2 de esta tarea me van a mencionar dos ejemplos de interacciones que sean de tipo mutualistas y dos de tipo depredatorias y me van a explicar brevemente cada uno de estos ejemplos. Y bueno, con eso finalizaríamos la clase del día de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, me pueden escribir a mi correo electrónico que se los dejo en esta diapositiva. Muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos la próxima vez. Adiós.